Vicente Albornoz, efectivamente. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Igual manera. Bueno, hace un momento conversábamos también con nuestro primer invitado, Fernando Carrión. El tema es qué pasa si gana el sí en la consulta en el tema Yasuní. ¿Cómo se financia la economía del país tomando en consideración que esta es una fuente de ingresos importante para el Ecuador, Vicente? Am, a ver, la única manera de financiarnos es dolorosa, ¿Ya? porque Impuestos. simplemente, a ver, entendamos una cosa, si Ujú. dejamos de producir, eh, más o menos, es un poquito más de 50,000 barriles al día, Sí. si simplemente dejamos de producir eso, entonces va a haber menos recursos. No hay manera de reemplazar esto. No es que dejamos de producir una cosa para producir otra. No, simplemente vamos a dejar de producir algo y no va a haber una alternativa. Simplemente ya no hay petróleo, punto. Si usted hace el cálculo al precio promedio del petróleo del año pasado, que fueron $90 por barril, estos 51,000 barriles diarios son unos 1.600 millones de dólares de ingresos de divisas al Ecuador. O sea, entran 1.600 millones de dólares al año solo por la exportación del petróleo del Yasuní. Si apagamos eso, si simplemente aplastamos el botoncito de apagar, ¿no? El botón de off, como diría un amigo, Ujú. eh, no hay esos recursos. Entonces, no hay una alternativa y la única alternativa real es achicar la economía ecuatoriana. Así de sencillo. La economía tiene que achicarse si es que dejamos de producir. Espero que suene muy obvio el tema porque la economía se achica cuando los países dejan de producir y lo que estamos decidiendo es no producir, por lo tanto la economía tiene que achicarse con un agravante adicional. Somos una economía dolarizada y las economías dolarizadas necesitan dólares y los dólares vienen de afuera y esos 1.600 millones son dólares que entran al país. De eso una parte se va a pagar la producción, porque producir ese petróleo cuesta, una parte se va a preasignaciones de gastos públicos como universidades públicas, como de gobiernos seccionales, pero el hecho es que ese dinero se queda en el Ecuador, ¿no? Ujú. Y si es que ese dinero ya no viene, entonces la economía ecuatoriana tendría un recurso, se le reduciría un recurso importante a la economía ecuatoriana que es los dólares. Entonces, con menos dólares la economía tiene que ser más chiquita. Así de complicado es el tema. Y mire, yo me acuerdo cuando se propuso, cuando el país se puso a discutir hace, ¿qué será? Hace 10 años más o menos, Yasuní o no Yasuní, yo decía, no saquemos el petróleo del Yasuní. Quizás hubiera sido lo mejor no sacarlo, pero ya hubo la decisión del país de meterse a sacar el petróleo del Yasuní, ya se ha invertido un montón de dinero en el Yasuní para sacar petróleo. Ahorita dar el paso atrás es especialmente caro porque ya el país se ha expandido en función del crecimiento del Yasuní, ya se ha gastado dinero ahí, ya no solo que se gastó en perforar los pozos, sino que ahora habría que gastar en tapar los pozos, ¿ya? Claro. Ujú. Entonces, es un tema mucho más complicado, ya. Si hace 10 años decidíamos no explotar el Yasuní, perfecto, no explotábamos el Yasuní, no gastábamos de plata ahí, no expandíamos el gobierno, no se expandía tanto el gobierno, no ocurrían una serie de cosas que ya ocurrieron. Entonces, ahora nos vemos frente a la posibilidad real de que el Ecuador como economía en su totalidad tenga 1.600 millones de dólares menores de ingresos de divisa. Eso no es reemplazable, no es cuestión de decir, bueno, entonces produzcamos más cacao, produzcamos más flores, produzcamos más brócoli, produzcamos más camarones. No, es que ya estamos apagando y simplemente usted apaga una luz y se oscureció el cuarto, punto, no hay más espacio. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, si usted quiere entrar en eso, es ¿y cómo podemos adaptarnos a esta economía más chiquita? Pero la economía no es que... No es, en economía las cosas cuestan y cerrar un campo de petrolero grande cuesta y cuesta mucho y eso es algo que no sé si los ecuatorianos queremos hacerlo, hagámoslo, pero al menos tengamos conciencia de que nos estamos metiendo en algo complejo y costoso. Vicente, eso es lo que preocupa, porque he leído a varios analistas, incluso a usted. Es una pregunta extemporánea, es una pregunta que no ha sido debatida lo suficiente
y nos van a poner a decidir si se quiere el destino del país, tomando en cuenta que el petróleo siempre ha sido nuestra principal fuente de ingresos, pese a que hay otro tipo de producciones alternas o alternativas. Yo quisiera que me responda en dos preguntas en esta. Primero, cuando usted se refiere a achicar la economía del país o achicar el Estado, podríamos puntualizar en ese tema. Y la otra, ¿y cómo trabajamos en base a ese achicar del Ecuador? A ver, es que hay que achicar dos cosas. ¿Ya? El gobierno tiene que achicarse porque va a tener menos ingresos, y la economía en su totalidad también tiene que achicarse. Entonces, no es achicar el gobierno, no es así, sí, el gobierno malvado que nos cobra impuestos y que gasta mal, tiene que achicarse. No, es el Ecuador el que tiene que achicarse. O sea, al gobierno le llega poco menos de la mitad de la plata de las exportaciones. Entonces, el gobierno tendrá que achicar su gasto o endeudarse más. Claro, siempre hay la gente que dice, no, es que ahora debería cobrar bien impuestos. Todos los gobiernos se desesperan por cobrar bien impuestos y todos los gobiernos están sin un centavo, todos hacen lo que pueden por cobrar impuestos. Debería haber menos corrupción, sí, todos los gobiernos quieren tener menos corrupción y al final les cuesta mucho porque es la estructura la que no funciona. Entonces, no es que haya una alternativa fácil, o sea, no es que uno dice, no, entonces ya no vamos a tener el petróleo del Yasuní y entonces simplemente, no sé, cobremos bien el impuesto al IVA. Esta es una de las clásicas fábulas, ¿no? Es una fábula. El impuesto al IVA, todos los gobiernos hacen todo lo que pueden para cobrarlo bien porque es una fuente importante de ingresos. Entonces, empiezo. Tiene que achicarse el gobierno, porque el gobierno va a tener menos plata. Y tiene que achicarse el país, porque el país va a tener menos plata. Tiene que achicarse la economía del Ecuador. Ahora, yo creo que uno de los mejores mecanismos para producir ese achicamiento, si es que llegamos a la desagradable realidad de que hay que vivir sin Yasuní, ¿ya? Si de golpe ya no tenemos el petróleo del Yasuní y hay que vivir con esa realidad, yo creo que lo único que se puede hacer para ajustar al mismo tiempo gobierno y economía, porque es la economía total del país y es las finanzas del gobierno las que tienen que ajustarse, es desaparecer los subsidios a los combustibles. Es la única alternativa que veo yo, porque eso va a equilibrar las finanzas del gobierno y al mismo tiempo va a achicarle al país, porque un país con petróleo, con combustibles más caros tendrá que tener una economía de alguna manera más ajustada, ¿ya? Entonces, probablemente la única alternativa real que hay, si es que mismo el Ecuador decide prohibir la producción de petróleo en el Ecuador, suena medio contradictorio, ¿no? Si el Ecuador como sociedad decide reducir la producción de petróleo en el Ecuador, probablemente la mejor solución que haya para que se achiquen el gobierno y la economía total sea matar totalmente los subsidios a los combustibles, porque ahí tendríamos un gobierno mejor financiado y una economía un poco más chiquita, y es lo que tenemos que tener para no generar ningún desequilibrio que pueda poner en peligro la dolarización, porque, tenemos una economía que funciona con 1.600 millones de dólares anuales de ingresos por el Yasuní, y por eso, y es una economía dolarizada que necesita esos dólares para funcionar. Si a esa economía usted le quita 1.600 millones al año, entonces tiene que ser una economía más chiquita porque un recurso importante ya no va a existir, ¿ya? Entonces, probablemente la mejor manera de salir adelante de esto, insisto, no es que a mí me guste, es ante la desagradable realidad de poder encontrarse ante un país sin ingresos petroleros del ITT y del Yasuní. Si es que llegamos a eso, probablemente la mejor solución sea matar los subsidios de un día para el otro, y con eso se ajustaría bastante bien las finanzas del gobierno y la economía nacional. Vicente, más allá del sesgo político, ¿usted escucha entre las propuestas de los binomios presidenciales hablar de temas como este, de cómo financiar la economía del país en el caso de que gane el sí, el tema del fenómeno del Niño? Bueno, el tema de la seguridad, obviamente todos hablan del mismo, pero no hay un plan. Esa es mi crítica, por si acaso. No hay un plan, para mí, a mi criterio. Pero en todo caso, no tocan temas como este, no lo he visto. El tema del Yasuní, el tema del fenómeno del Niño. Bueno, esos dos puntos, desde su punto de vista, reitero, más allá del sesgo político, ¿cuál es su criterio? Bueno, espero no estar muy sesgado políticamente, pero lo que pasa es que a los candidatos no les gusta tocar esos temas incómodos, ¿ya? ¿Qué candidato podría ganar las elecciones si es que dijera
queridos compatriotas, si es que aprueban el sí y yo tengo que asumir la presidencia e inmediatamente matar los subsidios a los combustibles. No, pues eso es... ¿Sabe? Eso sería un suicidio político, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, por eso es que nadie lo dice, porque a nadie le gusta topar estos temas incómodos. Pero eso, la tragedia no son los candidatos, sino los votantes. Porque si es que un candidato nos dijera, queridos compatriotas, si votan por el sí, ok, voten por el sí, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si votan por el sí, yo tengo que matar los subsidios a los combustibles. Ese candidato sería un candidato honesto, sería un candidato sincero. A ese candidato deberíamos aplaudirle y por ese candidato deberíamos votar. El problema es que los ecuatorianos nunca votaremos por un candidato con ese perfil, ¿ya? Un candidato que realmente diga las verdades dolorosas, que sería un candidato sincero, que sería un lujo tener un candidato que no nos mienta. Los ecuatorianos, por la forma de votar que tenemos, no vamos a votar por alguien con ese perfil. Una tragedia, insisto, pero la tragedia no son los políticos. Somos los ecuatorianos que elegimos a los políticos y que nos encanta elegir políticos que nos mienten. Entonces, si es que un candidato viene y nos dice, no, tranquilos, yo voy a solucionar esto del Yasuní mejorando la recaudación tributaria y evitando la corrupción en mi gobierno, nos está mintiendo. Pero suena bonito, entonces probablemente hasta le demos nuestro voto a alguien que nos mienta de esa manera. Una tragedia que el Ecuador le guste elegir políticos mentirosos. Vicente, le paso con mi compañero Ramiro Cepeda. Vicente, ¿cómo te va? Clarito está. Hola Ramiro, qué gusto. Bien, esto es más o menos como que tú hace unos 10 años vivieras en una urbanización cerrada y te hubieran dicho para abrir una tienda en la que no podía, en la que vendes confites, pero también vendes comida preparada. Y resulta que después te vienen a decir que ya no puedes vender comida preparada y se te cortan los ingresos de tu familia. Tienes que andar buscando cómo le cobras las cuentas a quienes le has fiado durante esos 10 años, lo cual son casi incobrables, que vendría a ser el caso de los impuestos, o comienzas a subirle el precio a los confites, por lo cual termina de ser que ya no puedes vender más. Eso en filosofía se llama un dilema en el que estamos enfrentados los ecuatorianos, pues los derechos de la naturaleza y de las generaciones posteriores por sobre la vida de los presentes y las necesidades económicas de un país. Es un verdadero dilema. Por tanto, la respuesta que tú dices, quitar los subsidios, sí, es la lógica, es la económicamente correcta, pero políticamente incorrecta, porque el que lo haga se cae. Y usted lo sabe, porque hay un señor Isa que no le interesa lo que usted dice o lo que la economía sugiere, sino lo que él en su desorden intelectual pretende implementar como un plan de gobierno para una república anárquica. Con esta pequeña introducción, Vicente Albornoz, que ha sido más que introducción, un diagnóstico que comparto con usted, ¿qué hacer en estos estertores de un gobierno que se siente que ya no manda y en los inicios de un gobierno que el que llegue será débil, pues la situación del país es de una enfermedad extrema? A ver, me gusta mucho el definir a lo que enfrentamos los ecuatorianos como un dilema. Me parece que es una definición muy adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si es que votamos por el sí? Bueno, vamos a tener una serie de dilemas económicos, de cómo ajustar la economía para esa realidad. ¿Qué pasa si es que gana el no? Igual tendríamos el dilema de cómo seguir cuidando la naturaleza, etcétera, etcétera. Solo una cosa, yo creo que a las futuras generaciones les conviene más que gane el no, porque un triunfo del sí le obligaría al gobierno a endeudarse todavía más, y a pasarle más deuda a las futuras generaciones. Un triunfo del no más bien le evitaría que el gobierno se endeude todavía más, pero bueno, eso ya es un detalle específico. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que no importa quién gane y no importa cuánto hayan dicho públicamente o no de qué hacer en caso de que gane el sí en la consulta y que ya no se pueda sacar petróleo del Yasuní,
van a tener que ajustar la economía, porque si no van a ponerle al país en problemas. Y simplemente si no hay recursos, si no hay plata, se ajusta la economía, ¿no? Eso va a pasar. Desgraciadamente va a ser un ajuste no deseado y no aceptado, porque esta consulta del Yasuní me hubiera parecido mejor si es que dijera: ¿quiere usted que dejamos el petróleo bajo tierra y a cambio subamos el precio de los combustibles? Esa hubiera sido una pregunta más sincera también, ¿ya? ¿Quiere usted que dejemos el petróleo dejemos el petróleo bajo la tierra y a cambio achiquemos la economía? Esa sería la pregunta real, el dilema explicado en pregunta. ¿O prefiere usted que sigamos sacando el petróleo y no tengamos que ajustar la economía? O sea, ¿cuál de las dos opciones quiere usted? Yo creo que también la pregunta tampoco es una pregunta con la sinceridad que merecemos los ecuatorianos, porque es una pregunta básicamente: ¿quiere usted el paraíso terrenal y el cuidado y el amor a los pajaritos y a la naturaleza? Vea, si a mí me pregunta eso, yo le contesto que sí, pues yo sí quiero que se cuide la naturaleza. Yo estaba en contra de la explotación del Yasuní hace 10 años, y la verdad, yo creo que el país estaría mejor si no hubiéramos sacado petróleo del Yasuní, si ya no nos metíamos en eso y simplemente nos enfocábamos en otra forma de crecer, pero no lo hicimos y ya se ha invertido varios cientos de millones de dólares en el Yasuní para sacar ese petróleo, y ahorita hay que ajustar la economía, y la economía se va a ajustar por las buenas o por las malas. Obviamente lo ideal sería ajustar la economía por las buenas, pero si no hay plata, no habrá plata y la economía se ajustará por las malas. Esa es la alternativa. Sí, termina siendo así, Vicente Albornoz, pero a mí la preocupación que me sigue saltando es que cualquier gobierno que aterrice a partir de diciembre, si es que hay segunda vuelta, se va a ver primero con un presupuesto maniatado porque ya va a estar consumido el del año 2023. Segundo, sin las posibilidades de poner uno bien elaborado porque los tiempos no le van a dar para presentarlo en la nueva asamblea, así que va a tener que prorrogar el de 2023, lo cual también es una camisa de fuerza. Habiendo tantas necesidades y esta expectativa que digamos que gane el no, ya, entonces se queda intacto el presupuesto. ¿Qué capacidad de gestión tiene? Porque eso es casi estar maniatado. Es un tema que tampoco he visto que lo tratan los candidatos presidenciales y creo que ni cuenta se han dado. No, le apuesto que tienen absoluta conciencia de esto. Otra cosa es que se queden calladitos. Pero están conscientes de eso, están conscientes, seguro. Pero otra cosa es que se queden calladitos y no digan que tienen que no van a poder hacer mucho, ¿no? Eso es también una tragedia, porque ¿se imagina usted que hubiera un candidato que dijera: ¿saben qué? Si es que gana él, sí, yo voy a tener que ajustar la economía, y además quiero que sepan que voy a hacer todo lo que pueda dentro de mi limitado poder, pero igual no voy a poder cambiar mucho? ¿Se da cuenta que hubiera un candidato así y que ganara, que la madurez política que implicara del país, elegir a alguien que dice que va a hacer las cosas complicadas y duras? A ver, pero al final todos los políticos saben que se enfrentan a países difíciles de gobernar cuando se candidatizan en el Ecuador, ¿no? Y creo que lo que van a hacer es simplemente seguir adelante, manejar como se pueda las cosas, hacerse populares con medidas de relumbrón. Yo estoy convencido que todos los candidatos que están aquí buscarán reelegirse año y medio después, o buscarán que alguien muy cercano a ellos sea electo en el año 2025. O sea, sí me explico. O sea, o buscan ser ellos reelectos, o buscan que alguien muy cercano a ellos sea electo en el 25. Entonces vamos a tener un gobierno que va a tratar de así dar esos clásicos golpes de efecto y no sé, yo me espero shows de lucha contra la corrupción y van a coger a la gente y así en público frente a las cámaras, meterle a la cárcel, ese tipo de cosas me espero yo. No es que sea lo ideal, pero eso es lo que yo me espero de un gobierno sin mucha plata, pero con necesidad de ser popular. Este es el país donde lo improbable es lo posible, Vicente Albornoz, y me acabo de acordar unas palabras del extinto presidente Gustavo Noboa Bejarano cuando iba a hacer el OCP. A mí 2 o 3 pajaritos no me van a impedir que yo cruce el OCP por donde debo hacerlo para que mi país tenga la posibilidad de exportar más. Así que
Ya lo dijo un expresidente y al que le fue bien también en un corto periodo. Le doy la bienvenida a Luisa Delgadillo, compañera, quien continúa con la entrevista, Vicente. Gracias, Ramiro, Bolívar y amables oyentes y televidentes. Un gusto saludarlo, Vicente. Hola, Luisa. Un placer. Me sumo y tal vez tengo un par de interrogantes respecto de cuál cree usted que debiera ser el uso o la salida. En el primer tema, el tema de la renegociación de los contratos con las operadoras móviles por parte de Arcotel, en el tema de telecomunicaciones en el Ecuador. Fue suspendido por 120 días. La ministra de Telecomunicaciones decía en una gira de medios que se procuraba afinar detalles que deberán ser incorporados en los contratos para ir hacia la renovación con las operadoras móviles, que incluyan el tema de a 15 años ir potenciando la tecnología para garantizar a lo largo de todo el tiempo que contempla el nuevo contrato comunicación de calidad a precios competitivos y un servicio de calidad. Desde su respetable punto de vista, ¿cree que esta deberá o podrá ser una tarea, pero más bien de si deberá la negociación quedar concluida en este gobierno o más bien debiera ser una tarea para el próximo gobernante? Esa es mi primera pregunta. ¿Y por qué? A ver, debió haber hecho este gobierno, debió haber sido este gobierno el que negocie. Porque en este gobierno, incluso con el recorte que tiene, en este gobierno se termina el anterior contrato. A mí me parece un parche barato. Eso de decir, no, vamos a prolongar los contratos por un tiempo y patear la pelotita. No, pues eso me parece casi un acto de cobardía. Porque debieron enfrentar el tema y puede ser que el tema implique algún tema, o sea, la renegociación de estos contratos. Puede ser que implique, no conozco los detalles, pero puede ser que implique algo incómodo como subir alguna tarifa por ahí, alguna cosa de esas. Pero a mí me suena casi como que el gobierno actual tuvo miedo de negociar esto. Y trató de patear la pelotita y dejar a que él sea el próximo el que negocie. No sé por qué, siendo un gobierno tan cercano a la empresa privada, ¿por qué no pudo llegar a un acuerdo con las telefónicas? Sinceramente no lo entiendo y no me gustó, no me parece lo correcto. Lo correcto debería ser enfrentar las cosas, llegar a un acuerdo. Y sí, a ver, aquí siempre habrá el tema de que estamos hablando de un mercado en el que hay dos competidores. Y cuando hay dos competidores siempre hay que regularles de alguna manera, porque si no se pueden poner de acuerdo y pueden cobrar más de lo que deberían. Eso está bien. Pero el resto no veo yo la necesidad de entrar en un análisis de cada detalle de lo que van a hacer o dejar de hacer. ¿Usted cree sinceramente que los mejores técnicos de la agencia reguladora o los mejores técnicos de las empresas saben exactamente cómo va a ser el mundo de las telecomunicaciones de aquí a 10 años? Estoy seguro que no. El mundo de las telecomunicaciones en el Ecuador, de aquí a 10 años serán lo que el planeta vaya moviéndose, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar el destino de las telecomunicaciones en el mundo y vamos a adoptar las tecnologías que podamos ir adoptando en el tiempo. Entonces, no creo que haya ahí una gran ciencia en la negociación. Para mí, el gobierno se portó casi cobarde en el sentido de no enfrentar el toro por los cuernos, frase poco ecológica en estas épocas, pero no tomó el toro por los cuernos y no se puso a negociar como debió haber hecho. La negociación ya debía estar terminada en estas fechas. Me parece que no da un buen ambiente para la inversión privada, no da un buen ambiente para la iniciativa privada, para la empresa privada, el que un contrato que se vence en estos días, que pudo haberse negociado en el año y medio anterior, no se haya negociado a tiempo. A mí me parece mal del gobierno que hayan dejado la pelotita para el último minuto. Y en un tema final, además de esto, que pareciera, como están las cosas, le va a corresponder entonces, en efecto, negociar al próximo gobernante. ¿Cuál cree usted que debiera ser la postura, indistintamente de quien sea el que gane las elecciones este 20 de agosto o en octubre, si hay balotaje?
con respecto al tema de la política en materia de comercio exterior. ¿Qué es lo que más le conviene a los intereses del Ecuador en cuanto a la apertura de nuevos mercados para nuestros productos de exportación, en cuanto a mantener los compromisos alcanzados en los tratados o acuerdos de libre comercio, en cuanto, si no, a negociar o mantener o reforzar o fortalecer o retomar relaciones comerciales con aquellas naciones o países con los que se mantengan afinidades ideológicas y de otro tipo, o debe continuar la línea que ha mantenido el gobierno del señor Lasso, que está ya de retirada? A ver, yo creo que hay que ser muy prácticos en esto, ¿no? Hace un rato Ramiro daba el ejemplo de la tienda. ¿A quién vende el dueño de la tienda? Al que le compre, pues. ¿Sabe qué? Usted no me simpatiza, usted no es de mi ideología, usted no va a comprar en mi tienda. O sea, hay que ser tonto para decir eso, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar es abrir el Ecuador al mundo y tratar de que el mundo se abra para el Ecuador. Cada tratado de libre comercio es un poquito más de oportunidades para los ecuatorianos. Otra cosa es que sepamos aprovecharla o no, pero los tratados de libre comercio que nos abren la economía de otros países para nuestra economía son siempre más oportunidades. No son garantías. No es que si firmamos un acuerdo de libre comercio, me invento, con Corea del Sur, mañana vamos a exportar muchísimo a Corea del Sur. No, pero se abren oportunidades de exportación a Corea del Sur que nuestros empresarios pueden aprovechar. Entonces, yo creo que tenemos que seguir con una política de buscar tratados de libre comercio con el que nos compre. Si nos simpatizan, como yo que sé, como los guatemaltecos, que creo que estábamos por firmar un acuerdo de libre comercio con Costa Rica, perdón. Si nos parecen simpáticos, como a mí me parecen simpáticos los costarricenses, que bueno, firmemos el acuerdo de libre comercio con Costa Rica. Pero si nos parecen antipáticos, me invento, a alguien le cae mal la China y queremos firmar un acuerdo de libre comercio con la China, una pena que le caiga mal. La China es un mercado gigantesco, la China es un mercado con un potencial enorme, no sería lógico no tener un acuerdo de libre comercio con la China, porque nos pueden comprar todo y más. Pueden comprarnos todo lo que producimos y mucho más. Ojalá pudiéramos tener un acuerdo de libre comercio también con Estados Unidos. O sea, hay que ser muy prácticos en esto. Meterle ideología al comercio es una pérdida de tiempo, peor para un país como el Ecuador. No se olvide que el Ecuador es una economía relativamente pequeña en el mundo. Somos más o menos 1/1000 de la economía mundial. Por lo tanto, no es que vamos a cambiar el tratamiento de los derechos humanos en la China si es que nos ponemos exquisitos en nuestra negociación del TLC con la China. Eso no va a pasar. Más bien, si es que nos ponemos exquisitos en la negociación con la China, simplemente los colombianos, los peruanos, los tailandeses, la gente de Myanmar o de Laos o de Camboya le van a exportar más a la China si no nos ponemos las pilas nosotros y las exportamos a ellos. Así que hay que ser muy práctico en esto, muy pragmático, y exportar y buscar acuerdos de libre comercio con aquel que tenga la gentileza de comprarnos cosas. Punto. Vicente, la del estribo de mi parte, ¿qué debiera hacerse con la reserva internacional? Porque he escuchado a algunos candidatos decir que podría ser necesario utilizar esos recursos para atender seguridad, salud, educación. ¿Puede hacerse aquello? ¿Está permitido o podría traer consecuencias? A ver, no está permitido, es totalmente ilegal. La ley con la que nos dolarizamos en el año 2000 lo convertiría en ilegal. Luego se cambió esa ley en el año 2014 y se volvió legal el uso de las reservas, y es lo que hizo el gobierno de Rafael Correa, que usó las reservas para financiar su gasto, como hemos visto, un gasto inútil, un gasto en cosas que no sirvieron. Y luego la ley que se aprobó al final del gobierno de Lenín Moreno o los primeros días del gobierno de Lasso volvió a convertir en ilegal el usar ese dinero para el gobierno, porque ese dinero es suyo y mío y de todos los depositantes de la banca privada. Óigame bien, si usted pone $100 en un banco, $5 se van a ir al encaje bancario y eso se va al Banco Central. Y en el Banco Central tienen que cuidar nuestra plata, porque esa es la primera plata que hay para cualquier tema de falta de liquidez en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces esa plata tiene que estar siempre disponible. Y lo que está depositado en el Banco Central es en gran parte el encaje bancario.
el encaje bancario de los depósitos suyos, míos, de todos y de todos sus oyentes, ¿ya? Y de todos los depositantes. Esa es plata que no es del gobierno y por lo tanto el gobierno no se la puede usar, ¿ya? Está mal usar ese dinero y usar ese dinero lo único que causa es debilitar la dolarización. Ojalá, yo sinceramente no creo que haya ningún político tan tonto de realmente querer meter mano ahí, porque además ya hemos aprendido los ecuatorianos que esa plata es nuestra y no del gobierno, y lo único que va a hacer es generar una enorme desconfianza en el mercado. Yo en eso soy optimista. No es que crea que tenemos los políticos más inteligentes del mundo, pero estoy seguro que tan tontos como para meter la mano en la Reserva Internacional no son. Vicente, agradecerte por habernos atendido ahora mañana. La verdad es que una enriquecedora conversación y enfrentarnos al dilema no solo de saber escoger entre 8, sino saber escoger entre un sí y un no. Que tengas un buen día, Vicente. Y encima la consulta de la minería que tenemos los quiteños también decidí. Que Dios los ampare. Que nos ilumine, muchas gracias. Que tengas un buen día. Vamos al corte.